Desde Aranjuez, Madrid, Profeta Pedro García, pastor principal de la Iglesia Nueva Vida Aranjuez. Dios lo bendiga, soy el profeta Pedro García. Qué bueno, un día más estando aquí con ustedes. De verdad que vamos a impactar las naciones. Hoy tiene una palabra poderosa y la palabra es: márcalo, si no el mundo, el diablo lo va a marcar. Amén. Y va así. Vamos a leer una porción de la palabra que nos va a dar un antes y un después a esta enseñanza. Dice así, Gálatas 6:14. Más lejos está de mí el gloriarme, sino que la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Y que todos los que anduvieron conforme a estas reglas, paz sobre ellos, misericordia, y sobre a Israel de Dios. He aquí, adelante nadie me sea molesto, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en vuestro espíritu. Amén. Él dice que llevaba las marcas. Nosotros tenemos que entender como seguidores del Señor que dónde está nuestra esencia. La esencia nuestra tiene que estar siempre entendiendo que dentro de la iglesia va a venir gente carnal, gente divorciada, gente con mal ejemplos. A muchos de ellos le vamos a decir hasta hijos del diablo, demonios, prostitutas o drogadictos, que para mí son el leproso del siglo XX. Gente descalificada. Pero nosotros debemos entender que a esa gente Dios la ha traído y que nosotros tenemos que tener la esencia y que tenemos que marcarlo. Si nosotros no lo marcamos, el mundo y el diablo se va a encargar de eso. Yo digo que muchos de nosotros hoy en día tuviéramos en nuestras iglesias a Nicodemo, un hombre de posición, admirable por la gente, un hombre con una casa bonita, financieramente bien, un hombre que estaba dentro del Sanedrín, un hombre acogido en las primeras filas, un maestro, pero no estaba dentro del propósito de Dios entre los 12. Es decir, muchas veces Dios agarra gente que no es y nosotros ponemos mucha gente en el sitio que me aparenta ser, pero luego no es. Amén. Es decir, muchas veces el drogadicto, la prostituta, el ladrón, Dios los cualifica, los cambia su manera de ser, porque la gracia ampara todo. La ley lo que hace es quitar a toda esta gente del medio, pero la gracia, amén, los ampara. Si nosotros no lo marcamos, el mundo lo va a marcar. Entonces, ¿qué quiero decirte? Hay gente que hoy en día debe de entender que en su grupo familiar, en su grupo de célula, o como lo llamen, este tipo de gente va a venir. Nosotros debemos entender que en el siglo XXI, este tipo de gente todavía sigue estando. Gente que cuando venga trayendo una mala noticia a nosotros, no juzguemos su apariencia ni su manera de ser, sino que con nuestra actitud y nuestra manera de ser, cambiar totalmente sus perspectivas. La iglesia del siglo XXI debe de arreglar las cosas, no discriminar. Yo digo muchas veces que nosotros somos el hospital de los pecadores, pero no somos el museo de los santos. Y hemos querido ser el museo de los santos, que la gente viniera aquí ya con los problemas arreglados. Señores, en la iglesia se debe de arreglar los problemas a la gente. Debemos de marcarlos, porque si no lo marcamos, el mundo lo va a marcar. Tenemos que cambiar eso, marcar. Así como Cristo andaba y caminaba con ellos, caminaba con la prostituta, comía con los publicanos, hacía justamente lo contrario a los religiosos, y nosotros debemos de tener la misma esencia. Si Jesús marcaba porque la gente quería estar con Jesús, nosotros queremos estar también con ese tipo de gente. ¿Por qué? Porque cuando Dios cambia una vida a esa gente totalmente, te ha ganado un discípulo. Y ¿sabes qué? La experiencia que ha habido en el mundo lo pueden marcar en el Señor, para que dentro del Señor Él marque a otros que han estado como ellos en el mundo. Amén. Mateo 8 habla de un leproso que Jesús lo marcó totalmente. Y usted sabe que los leprosos había una campanita y también tenían un cartel que ponía inmundo. Es decir, cuando tenía que pasar por un lado tenía que decir que era inmundo, que era leproso. Pero qué bueno que Jesús, ¿me entiendes?, no se fue de ese sitio, y aunque esa persona tenía un sacerdote que lo miraba y lo juzgaba, había también un sacerdote de la gracia que lo tocó para ser limpio. Y cuando fue a Jesús, dijo: Señor, si tú quieres, me puedes limpiar. En Levítico 13 y Levítico 23, 24, el sacerdote lo que hacía es que se presentaba y en 7 días le mandaba a su casa, y si justamente la enfermedad que tenía seguía blanca, era el leproso. Eso quiere decir que el sacerdote de la ley le ponía un cartel y le ponía inmundo y le decía
que se fuera de su casa, que se fuera de su ambiente, que dejara su trabajo, sus amistades, que dejara su familia, su tierra, si tenía, y que justamente fuera a los montes para morir como leproso. Pero ¿sabes qué? Lo bueno que también había un sacerdote de la gracia. Y ese sacerdote de la gracia también le quería quitar algo, pero le quería quitar la lepra, le quería quitar lo que el diablo le puso, la enfermedad. ¿Para qué? Para darle su casa, su trabajo, su familia. ¿Por qué? Porque la gracia, ¿me entiendes? No descalifica, sino que la gracia ampara, sana, levanta, restaura la vida. ¿Qué diferencia hay el sacerdote de la ley que te marca para que te vayas a los montes a morirte y el sacerdote de la gracia lo que hace limpiarte para restaurarte? Ahora, nosotros digo, ahora estamos marcando a ese tipo de gente. Estamos haciendo como Jesús. Esa gente está viniendo con nosotros a nuestras iglesias o cuando le invitamos, ellos dicen, es que para ir a la iglesia todavía debo de cambiar muchas cosas. ¡Wow! Cuando la iglesia debe de ser el fundamento de la gracia. Yo no digo que el pecado es bueno, no, al revés, el pecado es malo y te condena, pero nosotros no podemos juzgar a esa gente que viene desordenada. Le tenemos que entender, ¿me entiendes? De que Jesús en la Biblia se puso con ellos, estuvo con ellos, caminó con ellos, y que nosotros tenemos que tener la misma actitud. Esa gente viene enferma y nosotros tenemos que ayudarla, tenemos que abrazarla y decirle, aquí hay un hueco contigo. Si los alcohólicos anónimos agarran a este tipo de personas y se pone como una hermandad, y se pone como una hermandad y se agarran, y ellos dicen, yo soy alcohólico y llevo 3 meses sin beber. Y le dicen, bienvenido, y se crea una hermandad. Y cuando falla, ¿sabe lo que pasa? Nadie le juzga, nadie le critica, porque sabe que los otros también ha fallado y lo agarran. Es decir, muchas veces los de afuera lo marcan para bien, y nosotros que lo debemos de marcar todavía mejor, lo que hace es que lo criticamos. ¿Quién es este que ha venido? Este es el borracho del vecino de al lado. Este es el que regaña en las calles y siempre está lo mismo. Este es una persona que solamente quiere pelea. Y lo discriminamos, y ellos son los que más necesitan del amor y la misericordia y la gracia de Dios. Por eso, si nosotros no lo marcamos a ellos, el mundo lo va a marcar. Yo te pregunto a ti, ¿tú que eres un sacerdote de la ley o un sacerdote de la gracia? Porque en este día ya estamos nosotros en la dispensación de la gracia. Ya la ley pasó. Es verdad que la ley, ¿me entiendes? Hay que tenerla en el corazón, pero la gracia se dio en la cruz del Calvario. La gracia no hizo distinción entre unos y otros. La gracia amparó. Y yo te digo, tú estás amparando. Cuando la gente viene en la iglesia, le estás dando gracia. ¿Cuál es tu método para hablar con la gente? ¿Cómo eres? ¿De qué manera? Porque si tú recibiste por gracia y eres salvo como dice la palabra de Dios y recibiste el perdón por gracia, porque muchas veces nosotros somos como sacerdotes de la ley que juzgamos a las personas y discriminamos con nuestros hechos? Y ¿sabes qué? Muchas veces creemos que somos cristianos y estamos en la iglesia, pero juzgamos a otros que han venido con desorden, cuando nosotros vinimos a la iglesia con más desorden que ellos. Entonces, si Dios a nosotros nos dio gracia, nosotros tenemos que dar el mismo ejemplo y darle gracia también. Por eso en este día yo quiero que te examines a ti mismo, que digas en tu vida, ¿me entiendes? Y que no pongas el cartel a nadie cuando venga a la iglesia, ni le eches fuera cuando aquí verdaderamente tenemos que cambiar a la gente. Nunca le digas a la gente, vete fuera de la iglesia porque tú no puedes estar aquí. Porque la gente del siglo XX, los leprosos, los drogadictos, necesita de que alguien no le juzgue por lo que son, sino que le dé un abrazo y le diga, aquí te puedes limpiar. Que ellos nos busquen a nosotros. Pero si nosotros estamos en la iglesia y viene, por ejemplo, una persona que es gay o alguien que es borracho o drogadicto, ¿me entiendes? Muchas veces lo miramos con una cara, ¿me entiendes? Cuando ellos tenían que ver en nosotros el reflejo del amor y de la gracia para que ellos se involucraran. Decían, no, en esa iglesia no te hacen excepción de personas. En esa iglesia no te juzgan por lo que eres. En esa iglesia te abrazan por lo que tú eres. Y ya dejamos al Espíritu Santo que se encargue de marcarlos así como le marcó al apóstol Pablo. Dice que él llevó la marca de Cristo y era un asesino. Es decir, la ley le amparaba a él cuando él hacía caso de la ley, pero cuando llegó la gracia, ese asesino se convirtió en el mayor predicador, ¿me entiendes?, de la era apostólica, la Biblia. Él levantó iglesia y se fue por toda Asia predicando, y él llevaba la marca de Cristo. ¿Por qué?
Porque nunca se puede pensar que una persona como el apóstol Pablo se puede arrepentir y ganar a miles de personas para Cristo, pero hay muchos Pablos que están afuera, que están señalados por la sociedad, que están marcados por el mundo, pero que nosotros lo tenemos que marcar para Dios. Yo digo, ¿cuál es tu lenguaje hacia ellos? ¿Es un lenguaje de que condenas? ¿Es un lenguaje que no ves que la gracia de Dios puede ser en ellos? Cuando yo me convertí y yo me fui a la iglesia, muchos de los que estaban allí me dijo, viene un día y ya no viene más. ¿Y sabes qué? Llevo casi 30 años y nunca más me ha apartado. Lo que ellos no creyeron que podía ser, Dios sí vio el corazón que me podía cambiar. Esa persona que era arrogante, que era egocéntrico, que era racista, que no creía en Dios, solamente un toque era suficiente para marcarme, para cambiar totalmente mi vida y cambiar totalmente mi destino. ¿Sabes por qué? Porque hubo uno en los cielos que me marcó en la cruz del Calvario y me dio la oportunidad de marcar mi destino, y así lo ha hecho. Si Dios no me hubiera llamado, ¿me entiendes? Y no me hubiera marcado, seguramente que hoy estaría muerto, estaría en la cárcel o no sé. Pero sabes que Dios me marcó la vida, y hoy nosotros, la iglesia, debemos de marcar a la gente. ¿Con qué? Con nuestra actitud, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de comportar. No mirar a la gente. ¿Y sabes qué? En cada país siempre hay un barrio mal. En cada país o en cada ciudad siempre hay un sitio malo. Pero ¿sabes qué? No vamos a ese sitio. No lo marcamos si el mundo lo marca. Y luego nos quejamos que ha pasado circunstancias negativas a nuestra vida. Pero ¿sabes qué? Muchas veces nosotros no hemos hablado a la persona que tenemos a nuestro lado que necesita de Dios. Yo me acuerdo de una persona que me dijo, pastor, yo tengo un llamado a la Guinea, yo quiero ir a hablar a esa gente de color morenita, y tenía un vecino arriba que era morenito y nunca le predicó el evangelio. ¿Cómo tú quieres llegar tan lejos y tienes arriba a uno que todavía no sabe de que tú eres cristiano? Marca primero al vecino de arriba para que lleguen más lejos. Amén. Pero nuestra actitud y nuestra manera de pensar cambia totalmente. Y sabes que nosotros debemos de cambiar las circunstancias. Se marcó Dios a Moisés siendo un hombre tartamudo y le llevó para hacer grandes cosas. Y sabes que el hombre de Dios, cuando fue al sitio, ni el faraón lo pudo tocar, porque cuando uno tiene la presencia y el llamado de Dios, ni el mismo infierno puede tocarlo hasta que su asignación no sea cumplida. Y ese hombre era tardo de palabra, pero cuando tenía la unción y la presencia, cambió totalmente y sacó totalmente a una nación para glorificar y honrar a Dios a través de ¿qué? De su alabanza y adoración. Eran gente que estaba esclava, con una mentalidad esclava, y un tartamudo lo llevó justamente a sacarle. Pero un tartamudo con una palabra divina cambia y lo marca a todos, ¿me entiendes? Aunque él estaba marcado por su palabra, ¿me entiendes? Porque era tartamudo, pero marcó a otros para salir justamente de la esclavitud, para hacerle libre. No importa la condición que esté la persona, lo importante es que detrás de ellos Dios lo puede marcar para hacer grandes cosas. Amén. No importa, hay mucha gente que ha sido marcada dentro de la Biblia. No importa que te tiren las piedras, la gracia también te va a dar la mano. No importa que te quieran matar, la gracia te va a levantar. No importa que la ley te quiera matar el destino, la gracia te va a levantar para que veas tu destino. Amén. No importa que te acuse, lo importante es que la gracia y la misericordia te van a seguir todo el día de tu vida. No importa que la ley sea perfecta y te condene, la gracia te va a limpiar tu imperfección. Amén. Por eso yo quiero que usted entienda que no importa cuál camino hayas agarrado y cómo la vida te ha marcado. Lo importante es que con Dios todo es posible. Amén. Y fíjese algo que quiero hacerles entender y comprender en esta hora, y que ustedes tienen que meditar. Si Jesús en los tiempos bíblicos, ¿me entiende?, usó la ley para condenar a aquellos que usó la ley, pero no usó la ley a aquellos, ¿me entiende?, que necesitaban de la gracia. Si usted ve justamente los religiosos, le trajeron a una mujer en el mismo acto de adulterio. Y esa mujer en el mismo acto de adulterio, el Señor fue tan grande que la gente le dijo al Señor, la ley dice que a tales mujeres hay que apedrear hasta matarlas. ¿Sabes qué? Hay una ley también que dice que hay que buscar al hombre y a la mujer. Solamente buscaron la mitad, pero le querían poner toda la ley a la mitad sin traer la otra mitad. Yo no sé quién era el hombre, pero se estaba haciendo un juicio incorrecto. Y la misma ley, que era él mismo, la misma palabra, le dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Ya habían hecho en ellos un desorden y había sido marcado, ¿me entiendes?, conforme ellos habían querido, y querían matar la vida, ¿me entiendes?, y dejar sin solucionar el pecado. Pero ¿sabes qué? La gracia, ¿me entiendes?, estuvo amparando ahí, y todos ellos se fueron, desde el más grande hasta más chico. Y ¿sabes qué? La gracia vino sobre esa mujer y le dijo,
levántate y no peques más. La gracia te dice que no peques más, pero te dice que te levantes de tu situación. Si lo has hecho mal, te puede levantar. Si las cosas te han ido mal, te puede levantar. Si el mundo te ha marcado, te puede levantar. Si la gente no cuenta contigo, Dios sí cuenta contigo, te puede levantar. Si tu economía está mala y estás con deuda, Dios te puede levantar. Solamente tú tienes que entender, es decir, el mundo te puede marcar, el sistema te marca, las cosas pueden ir a un caos, pero Dios siempre, cuando vayas a la cruz, te va a levantar. Por eso vengo a decirte en este día, no te preocupes, lo que ya te marcó antes de que tú nacieras, eso se tiene que manifestar para que la gracia del Señor Jesucristo esté contigo. Así como marcó a Pablo, te va a marcar a ti también. Va a cambiarte totalmente tu vida, tus perspectivas y tu manera de pensar. Por eso vengo a decirte ahora y en este momento, ten ánimo, no importa, ¿me entiendes? Que seas como la mujer adúltera, ¿me entiendes? Que estás pasando por momentos difíciles, que el barrio te ha condenado. Hay una gracia que te está amparando, amén. Y no importa que seas como el ladrón en la cruz del Calvario, ¿me entiendes? Solamente en la cruz del Calvario ese hombre reconoció su manera de actuar, pero dijo, Señor, me puedes marcar. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ¿sabes qué? Y la gracia le dijo, de cierto te digo que hoy conmigo estarás en el paraíso. El hombre estaba condenado por una ley, pero la gracia en la misma cruz se puso a su lado, se inclinó con él y se crucificó con él para cambiarle el destino. Solamente la gracia se puede crucificar contigo. Solamente la gracia te puede marcar. Solo la gracia puede hacer diferente. Ese hombre estaba haciendo lo malo. La ley le condenó para que fuera al infierno, pero la gracia le cambió el domicilio, le cambió la identidad, le cambió su perspectiva, le cambió de ir a un infierno a un paraíso. Déjame decirte, no sé si el mundo te pone un infierno, no sé si te ha marcado y te han dicho nunca vas a llegar a hacer nada, pero vengo a decirte en este momento que Dios va a cambiar totalmente, va a ponerte un paraíso por medio. La gracia te va a levantar en medio de circunstancias difíciles. Puede haber tormenta en tu vida o desiertos que vengan justamente y que te han azotado y te han marcado, pero vengo a decirte que hay un Dios poderoso que va a solucionar las cosas, porque la gracia, ¿me entiendes?, va a cambiar tu situación de una manera perspectiva como nunca. Pero ¿sabes qué? Hay una cosa que el mundo puede dar, igual que la iglesia. Nosotros como iglesia podemos hacer eventos, el mundo igual. El mundo puede hacer orquestas grandes y hacer justamente sitios de plataformas. La iglesia igual. El mundo puede hacer obras de teatro y nosotros igual. Pero hay una diferencia que el mundo no puede dar. El mundo no puede dar gracia porque no la conoce. ¿Qué vamos a hacer a partir de hoy? ¿Cómo va a ser nuestra manera de caminar? ¿Cómo va a ser nuestra manera de aportar, de declarar? Si conocemos la gracia, ¿por qué nuestro vocabulario puede salir maldad y marcar a la persona con una palabra, cuando nuestras palabras como cristianos deben de marcar la diferencia a ellos? Por eso dice la Biblia que por los frutos nos conocerán. Yo te digo, ¿qué frutos están conociendo dentro de la iglesia que le están diciéndome, allí no te van a marcar con una pedrada, allí te van a restaurar y te van a marcar con amor? El amor y la gracia se dieron en la cruz del Calvario y la misericordia trajo justamente el perdón a este mundo. Es decir, lo que Dios limpió no lo santifiques, no lo llames tú inmundo. Lo que Dios ya santificó está hecho. Por eso vengo a decirte en este momento, levántate de las circunstancias que estás. Dios quiere marcarte, Dios quiere cambiar. La gracia de Dios, Dios te la quiere dar, Dios quiere cambiar totalmente. Por eso vengo a decirte, es verdad que las cosas y el mundo te han juzgado y te han condenado y las cosas en la vida mejor no te han salido bien, pero vengo a decirte que hoy la gracia está aquí para salvarte, para salvar tu matrimonio, para salvar tu vida, para salvar tus circunstancias, amén. Aunque sea muy dura, si estás pasando por momentos difíciles, la gracia puede cambiar totalmente. Si la gracia lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo, amén. Pastor, no sabe usted lo que yo he pasado, no sabe usted las circunstancias negativas que me han bloqueado y que todas las cosas han sido negativas. Pastor, si yo le contara a usted todo esto, usted no pensaría que a mí Dios me va a ayudar. Vengo a decirte algo. La gracia no se limita, ¿me entiendes? Es mayor la gracia, ¿me entiendes?, sobre tu vida que el pecado que tú puedas cometer. No digo que con eso debes de pecar. El pecado te lleva justamente a separarte de Dios. Pero la gracia, cuando uno se arrepiente, las cosas cambian. Vengo a decirte algo. Si hubo un arrepentimiento en un momento fuerte, ¿me entiendes?, fue el de Judas. Judas se arrepintió por eso las 30 monedas.
Pero luego eso le convirtió justamente en un remordimiento. Explícame. Porque fue al sacerdote de ley. Y el que tiene ley no puede dar gracia. Se equivocó de sitio. Tenía que ir a Jesucristo y haber dicho, perdóname. Lo hizo mal, así como Pedro. Y seguro que la gracia lo hubiera amparado como lo amparó a Pedro. Es decir, en la primera parte de Judas fue buena. Pero ¿sabes qué? Se equivocó del sitio, fue al templo de la ley. Y en el templo de la ley no conocen la gracia. Se tenía que ir al templo de la cruz, donde la cruz perdona todo, donde la cruz te levanta, donde la cruz te restaura y donde la cruz te da el destino. Amén. Con esta palabra te dejo de hoy. No te dejes marcar por el diablo ni por el mundo. Déjate marcar por la gracia de Dios.